9:06, seguimos en Pasos Perdidos. Vamos a tomarnos un rato para charlar un poco. Estamos en comunicación con Ariel Wilkins, que acaba de sacar un libro que se llama Una historia de cómo nos endeudamos, créditos, cuotas, intereses y otros fantasmas de la experiencia argentina. Yo creo que mucha gente se va a sentir identificada con este. No es mi caso, yo antes de endeudarme me las corto. Pero yo sé que hay mucha gente que vive de esta situación. Aparte acá hablamos mucho de la deuda externa, de las grandes deudas. Bueno, vamos a hablar de las situaciones personales de cada uno con las deudas. ¿Qué tal, Ariel Wilkins, Fernando Amato, Manu Paul, Loren Álvarez te saludan? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por llamar. Contanos un poco de qué trata el libro. Bueno, en gran parte lo adelantaste. El libro, cuando hablamos de deuda en la Argentina, inmediatamente pensamos en la deuda pública, la deuda soberana, las rondas de negociaciones con el Fondo Monetario, el crédito externo, etcétera. Y paradójicamente tenemos menos presente tanto la comprensión pública, pero también en las comprensiones cotidianas, la centralidad en nuestra vida y en individual, pero también en la vida colectiva, todo el tipo de deudas que nos atraviesan, deudas con bancos, con financieras, deudas con vecinos, con familiares, con prepagas que no llegamos a pagar, con las cuotas de colegio, etcétera, etcétera. Y un poco el libro fundamentalmente trata de poner en discusión todo ese conjunto de deudas que atraviesan la vida personal, pero también la vida colectiva de la Argentina en los últimos 40 años. Claro, por ejemplo, yo estaba pensando, yo sería un muy mal testimonio para tu libro, porque odio las deudas, no quiero tener ninguna, pero ¿cómo es el argentino en general ante eso? Igual no puedo dejar de sentir una provocación. Como sociólogo cualitativo que le gusta hacer entrevistas, te apostaría que si me pongas a hacer entrevistas, te voy a encontrar me encontrás una más deuda de lo que vos pensás. Puede ser. Eso es como algo muy provocador e interesante. La cuestión de las deudas es que tenemos menos conciencia de la dinámica de endeudamiento que estamos insertos. Es como la gente que se queja de los subsidios y no entiende que recibe un montón de subsidios. Exacto, no, yo no estoy en deuda, pero ayer no le pediste prestado porque no llegabas a... No, pero eso no es una deuda. Bueno, no es una deuda, bueno, tenemos una discusión si no es una deuda. Sí, ¿y cómo somos? ¿Cuál es el comportamiento así general? Bueno, no se puede sintetizar un comportamiento único, pero... Y si no tiene que ver con contextos, y ahora el contexto actual es un contexto en el cual las deudas ocupan un lugar central, te diría... ni siquiera para llegar a fin de mes, sino para llegar a mitad de mes. Claro, y las deudas impagables ni te cuento. En el cual, por un lado, las deudas impagables, por ejemplo, las grandes deudas vinculadas al mercado hipotecario están fuera del imaginario, no existen en el imaginario y en la práctica de las familias, y lo que hay son dinámicas de endeudamiento vinculadas al consumo, dinámicas de endeudamiento para patear el pago de, como decía antes, de cuotas de colegio, prepagas, toda la dinámica de endeudamiento alrededor de gran parte de la población que es inquilina, que ahí no se endeudan en el pago del alquiler, pero se endeudan alrededor de otras pagos para poder mantenerse al día con el alquiler. Sí, mira, se muere por hacerte una pregunta una endeudadora serial que tenemos, social también, serial, que tenemos en esta mesa, que es Loren Álvarez. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo andás? Bien, te hago una consulta. La deuda también es un tema silencioso, porque uno piensa en todo lo que es la ficción, los libros, y no parece tanto la deuda, que es un drama que no. O sea, cuando ves una película, un policial, parece que la deuda solo es fuera de juego, pero la deuda, la chiquita, la que le debes 3.000 pesos a tu compañero de trabajo porque fuiste a comprar el almuerzo y no te alcanzó. Eso por ahí no aparece, la desesperación por pagar deudas. ¿Te costó encontrar material sobre eso en la ficción argentina? Sí, bueno, por eso te escribí a vos para que me guíes. digamos todo. Digamos todo. Digámoslo todo. A quien consulté me costó, encontré, hay cosas, algunas y varias que vos me recomendaste, no para convertirlo en un archivo en sí mismo,
pero digo, aparecen ficciones vinculadas al 2001, ¿no? Claro. De hecho, ahora hay una película, la de Fouriel, Sí. ¿no? No sé que es está vinculada al atentado a la AMIA, justo en el momento que se cumplen 30 años, Sí. pero está vinculado al atentado a la AMIA y a una deuda que él tiene con una financiera y aprovecha el atentado a la AMIA para escaparse. Impresionante es esa historia. Ah, sí, yo la vi. Sí. Digamos, ahí aparece. Es verdad. Entonces el esfuerzo encontrás. De hecho, una de las grandes novelas de literatura moderna argentina, que es el de Roberto Art, el juguete rabioso, Sí. Sí, empieza con una deuda. claro. Digo, ahí se encuentran pastillas y al mismo tiempo, como varias veces hablamos, todo lo que tiene que ver con el dinero, y como decía Pila, tiene una capacidad de ficcionalizar increíble y fascinante de muchas maneras, y las dinámicas de endeudamiento entre ellas. Vos hablas del comienzo de la democracia, donde con la democracia se comía, se curaba, se educaba, y también hablabas de Alfonsín hablando sobre la 1050. Eso es interesantísimo. Exactamente. La idea del libro es conectar las dinámicas de endeudamiento personales, para hacerlo muy rápidamente, para distinguirlas con la deuda del Estado, con coyunturas y momentos políticos de los últimos 40 años de la democracia. Es un poco entender la sociedad argentina y su relación con la democracia a partir de las deudas. Eso es como la narración que propone el libro. Y fue para mí un gran descubrimiento identificar que Alfonsín, en su campaña electoral, no solo interpelaba para reparar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura a su electorado, sino también una de sus interpelaciones estaba orientada a un sector muy importante de la sociedad, sobre todo sectores medios, pero no solo sectores medios, que se habían endeudado con la circular 1050 del Banco Central, que fue una circular del Banco Central a fines de la dictadura, que disparó las deudas, sobre todo hipotecarias, de muchas familias. Así se hicieron ricos los Kirchner. Cobrando incobrables de la 1050. Ese es, sí, de hecho el libro empieza diciendo eso. Ariel, perdón, porque justo encontré acá, estaba hojeando el libro, otro tema que va es en los créditos suba. Ahí tenés, que todavía sigue habiendo debate por los que no lo pudieron pagar, ¿no? Exactamente. Dejá de terminar algo con lo de Alfonsín. A mí me parece importante empezar el libro y empezar a pensar esa relación entre deudas y democracia con un Alfonsín prometiéndole a los endeudados con la 1050 que iba a resolver esa situación. Y que generando una promesa democrática del nuevo gobierno democrático que iba a atender al tendal de endeudados de clase media que tenían el riesgo de perder su vivienda. Alfonsín, digamos, y la primera parte del gobierno de Alfonsín se va tratando de resolver estas cuestiones del endeudamiento con la 1050, pero a medida que aumentaba la inflación en esa década de los 80, que va a derivar en la hiper del 89, otras dinámicas de endeudamiento iban a carcomer las expectativas de la sociedad argentina con el gobierno de Alfonsín. Claro. Y Ariel, ¿cómo estás? Manuel te saluda. En Bueno, este sentido te hago una pregunta, porque en su momento uno podía acceder a X entidad financiera y te brindaban hasta un tope de dinero. Después sí, obviamente siempre existían prestamistas privados y demás, pero hoy en día el acceso al endeudamiento es muy simple, digamos. Es tan simple como descargarse una aplicación, poner un documento dentro de cualquiera de esas billeteras virtuales y el endeudamiento es automático y feroz. ¿Cómo
¿Cómo estás viendo que se relaciona la gente con esas cosas? Hay muchas veces que terminan apareciendo las historias de no, saco un crédito con Mercado Pago, después lo pago con Ualá, después hago una transferencia y con eso el sorteo, el roulobeo y demás de Toto Caputo, pero llevado al día a día. ¿Cómo lo ves? Y, a ver, por un lado lo veo en un marco más amplio de una especie de una cultura monetaria formateada por años de crisis, etcétera, de aprendizajes muy rápidos de manejo de diferentes instrumentos. Claro. Digo, y dentro de instrumentos financieros para poder lidiar con ingresos bajos, inflación alta y poder llegar a fin de mes. Es algo que fue formateando en los últimos 40, 50 años, un tipo de cultura monetaria en el cual estamos todos entrenados para poder resolver esas situaciones. Y las billeteras, las fintech, sí, se insertan en esa cultura monetaria que, como decís vos, muy inmediatamente se la incorpora y se aprende a usarla y sacar provecho. Para pagar, digo, lo fabuloso de las fintech es, entran como medio de pago, pero te van ofreciendo diferentes cosas. Una, crédito, otra, inversión y otra, apostar, por ejemplo. Claro. Sí, ahí hay un tema. Pero lo más, o sea, como vos señalaste, lo más increíble en un punto es como se vuelve muy, muy ordinario, muy, muy rutinizado las dinámicas de... Sí, pagar de una crédito, leche y 6 huevos con Mercado Crédito. O sea, se rompe toda la dinámica más institucionalizada. Bueno, antes tenía que ir a algún lugar, a un banco, claro, a una financiera o a la esquina. Acá es al mismo tiempo que estás escuchando la radio, Spotify, sí, un partido de fútbol, estás pidiendo un crédito y pagando una deuda, y etcétera. sí, la verdad que, bueno, sí, bastante peligroso, digamos, Inviable. en un punto. Bueno, la verdad que está para seguir media hora más. Esto es una introducción. Si quieren, lean el libro de Ariel, una historia de cómo nos endeudamos, créditos, cuotas, intereses y otros fantasmas de la experiencia argentina, que la verdad, muy interesante para poder entrar